Buenas tardes, nuevamente con ustedes. Vamos a ver ahora nuestra quinta clase de primeros auxilios. Prosiguiendo con la revisión de las entidades de primeros auxilios, en este bloque vamos a ver tres temas diferentes. Uno de ellos muy frecuente, como es la hipertensión arterial. También veamos lo referente a lo que son las quemaduras de todo tipo y también lo referente a los golpes de calor, aumentos de temperatura extremos, cosa que se presenta generalmente en la época de verano o en otros lugares que producen estos fenómenos. Bien. Nuestro tema es crisis hipertensiva. Todo lo que hay que hacer en primeros auxilios. Sin embargo, me ha parecido a mí conveniente que las personas que tengan que actuar en estas condiciones tengan algunos conceptos en realidad de lo que significa en términos de los términos médicos más sensibles y sepan comprender o explicar qué es una hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, fíjense, es la fuerza, ¿no? Es la fuerza que ejerce la sangre que inyecta el corazón contra las paredes internas de los vasos sanguíneos, de las arterias. Al salir la sangre del corazón por la arteria aorta, la sangre hace presión contra las paredes. Esa presión es normal, pero cuando hay hipertensión arterial, la fuerza va siendo cada vez mayor y eso eleva las cifras cuando se determina la cuantía. Cuanto más alta es la presión, más fuerza tiene que ejercer el corazón para bombear y es cuando empiezan a surgir los problemas. La hipertensión arterial es una patología crónica, no es cosa de un mes, 2 meses, no, es crónica, en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, así como decimos, y que puede dañar a las propias arterias. Se puede tener una presión arterial alta durante años sin tener ningún síntoma, como es generalmente. Las personas que empiezan una hipertensión arterial en un momento determinado nunca tienen ningún síntoma. Aún sin síntomas, así sin síntomas, el daño a los vasos sanguíneos y a órganos como el riñón, corazón, se van produciendo. Y si se hace algún estudio, pueden detectarse. La hipertensión tiene causas, múltiples causas. Y vamos a dividirlas en dos. Unas que se pueden modificar para que no dé hipertensión y otras que no se pueden modificar. Entre estas últimas, las que no se pueden modificar están las hipertensiones de origen genético. Así como, por ejemplo, en la diabetes y otras enfermedades, hay un factor genético, es decir, los padres o abuelos que son diabéticos transmiten eso a sus hijos o nietos, igualitos a la hipertensión. Padres o abuelos hipertensos, pues van a tener hijos o nietos hipertensos. No todos, pero en buen porcentaje. Otra causa es el sexo. En los hombres son más propensos ellos a tener y padecer la hipertensión arterial. En cambio, las mujeres no tanto, ¿no? Ellas son protegidas por sus estrógenos. Ahora, cuando eso termina, cuando es la menopausia, también empiezan a tener problemas algunas mujeres. La raza es una causa. La raza negra, por ejemplo, es afectada 2 a 3 veces más por la hipertensión arterial. Y la raza negra, aparte de eso, también tiene tendencias a tener principalmente diabetes y otras enfermedades más. Y la cuarta causa es la arteriosclerosis. Es un envejecimiento normal de las arterias, pero que esto afecta en unos más y en otros menos. La arteriosclerosis endurece las arterias progresivamente. El endurecimiento de las arterias se lleva por varias causas, entre ellas por la sal, por las grasas, etc. Y esto lleva a una hipertensión arterial.
Otra causa, perdón, no otra causa, sino las causas las modificables. Para que no haya hipertensión arterial, hay causas que se pueden modificar. Por ejemplo, el sobrepeso u obesidad. Eso se puede modificar. El mal hábito de comer comida grasosa, abundante, aparte comer carbohidratos, tortas, dulces, pan, qué sé yo, en cantidad, y también comer alimentos muy subidos de sal. Hay personas que tienen el mal hábito de agregar más sal a sus comidas. Eso es muy malo. Esa sal se va a las arterias y las endurece. Bueno, entre otras causas también hay enfermedades renales, insuficiencia renal que daña, y ahí se produce en el riñón la renina hipertensina. Normalmente lo produce el riñón, pero cuando se enferma produce en más cantidad, aumentando la presión. Hay enfermedades endocrinológicas, enfermedades de Cushing, en fin, que también producen hipertensión, así también como tumores cerebrales. Hay también motivos cuando hay consumo de drogas y otros tóxicos más, ¿no? Y finalmente, hay aumento de presión arterial, hay hipertensión arterial que son idiopáticas, es decir, que no se sabe su origen y que se presentan. Y también producen presiones terribles y también con malas consecuencias. Y otras personas también tienen hipertensión por estrés. Eso sí se puede explicar porque la presión que sienten algunas personas por están en su trabajo, en la casa, en fin, aumenta la presión arterial, el estrés, la preocupación. Porque esto hace que se produzca adrenalina. La adrenalina pues eleva la presión arterial siempre. El organismo lo tiene, pero no por sufrir de estrés, sino por ciertas condiciones que ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso. Y este estrés pues, es otro de los motivos que aumentan la presión arterial. Los síntomas de la presión arterial. La mayor limitación a la hora de detectar la hipertensión arterial es que la mayoría de los casos transcurren con hipertensión arterial sin que haya ningún síntoma. Las personas no lo sienten y por lo tanto la enfermedad pasa desapercibida. Y también, como se supone, con el riesgo que esto conlleva. Un buen porcentaje de pacientes no prestan atención a ciertos síntomas iniciales que, claro, no los pueden distinguir que eso es por hipertensión, pero que hay síntomas que por algún motivo hay que prestarles ciertas atenciones. Estos suelen presentar, por ejemplo, mareo, dolor de cabeza y una sensación de pesantez en la zona occipital del cerebro, por las mañanas generalmente. Entonces, la mayoría de personas pues lo achacan a mala postura en la cama o cualquier otra cosa y pasan desapercibidos. Y siempre se presenta, pero ya se acostumbran incluso a eso que con mayor razón no le prestan atención. La mejor manera de evitar y diagnosticar una hipertensión arterial es medir la tensión regularmente. Y regularmente no significa cada 3 días ni cada semana, pero por lo menos cada 2 meses, cada medio año, en fin, ¿no? Y más cuando hay algunos síntomas. Cuando la presión arterial es muy alta, puede producirse una complicación que se llama encefalopatía hipertensiva. Encefalopatía porque afecta el encéfalo bajo el cerebro, aumenta la presión. A eso se llama crisis hipertensiva, que da problemas para hablar, mover parte del cuerpo, que si no se trata esto lleva pues a convulsiones epilépticas, llega al coma y finalmente lleva a la muerte, ¿no? Una crisis hipertensiva es, desde ese punto de vista, muy peligrosa. ¿Qué es una crisis hipertensiva entonces? Recordando que la presión normal es en hombres
120/80. El 120 es la presión máxima sistólica, cuando el corazón eyecta la sangre. Y 80 cuando se relaja. Y eso lo hace pues 60, 70 veces por minuto. Y en las mujeres es 110/70. Es menos, ¿no? Entonces la crisis hipertensiva es cuando la presión sistólica, que es el número mayor, se sitúa o es 180. Fíjense cuánto sube. De 180 para arriba. Entonces ya se dice que hay una crisis hipertensiva. El número mayor, como digo, es la presión sistólica ventricular, ¿no? Y el número menor es la presión de relajo del ventrículo. A eso se llama presión diastólica, es el número menor, no lo olviden. Las consecuencias pueden llegar a ser muy graves cuando hay hipertensión grave. Pero todo depende del estado de salud de la persona. En todas las enfermedades realmente depende del estado de salud de la persona. ¿Cuántas veces contagiarán tuberculosis en la calle, así como contagian al coronavirus? Y hay personas que están bien desde el punto de vista de nutrición, un sistema inmunológico bueno, que no les afecta. Ahí queda. Otros, en malas condiciones, pues los enferman. No es lo mismo que ocurra una crisis hipertensiva en una persona sana que en otra que lleva ya años sufriendo hipertensión. Bueno, en estas, el sistema vascular que tienen está pues bastante dañado. Y depende también de cuánto, de cuánto se han afectado sus órganos, principalmente riñón, cerebro, corazón. Esos órganos, como otros más, el corazón, hígado, los vasos sanguíneos, todos se afectan en realidad. Pero también depende de cuánto se afecta eso para que su hipertensión, su crisis hipertensiva, le sea más dañina. Hay algunos pacientes que llegan a presentar signos que nos van a indicar la gravedad del estado de su crisis hipertensiva. Por ejemplo, cuando presentan dolor en el pecho, ¿no? Por una irrigación muy mala del corazón, se siente un dolor en el pecho. Se produce una confusión y visión borrosa, mentalmente una confusión y visión borrosa. La hipertensión produce lesiones de los vasos sanguíneos que están dentro del ojo, en la retina, por eso es que se presenta visión borrosa. Hay ansiedad grave naturalmente, preocupación de las personas, puede llegarse a convulsiones. Hay dolor de cabeza intenso, eso sí, pues se siente que la cabeza va a explotar. Pero se producen náuseas y vómitos por la misma razón. Hay dificultad de respirar, incluso algo de disnea, y falta de reacción de todo el cuerpo. No todas las crisis hipertensivas son iguales, de peligrosas, no todas. Pues puede tratarse de lo siguiente, por ejemplo, 1. Una emergencia hipertensiva real, o sea, las que realmente son a las que vamos a atender, ¿no? Ocurre cuando la elevación de la presión arterial afecta ya a los órganos que hemos dicho, ¿no? Riñón, cerebro, corazón. El daño que origina en esos órganos puede ser irreversible y hasta provocar la muerte. Por eso es que se requiere una atención médica hospitalaria en estos casos de crisis hipertensiva real, con lesión de los órganos. Y bueno, ya hospitalizada la persona, tienen un tratamiento endovenoso, bueno, y se logra ya nivelar su tensión arterial, no a lo normal, pero ya con los protocolos se va bajando poco a poco. También puede tratarse como número 2 de una urgencia hipertensiva y sucede cuando el paciente no tiene síntomas o los síntomas son inespecíficos. Eso sucede. Muchas personas se llegan al consultorio o al hospital por alguna cosa, se les toma la presión y está que revienta la presión, pero no tienen síntomas. Y tampoco afecta de forma grave a ningún órgano importante. Por tanto,
No hay un riesgo inminente en este caso de muerte, pero sí está en peligro. En cuanto al tratamiento de estas personas, no es tan urgente, no porque está bien, pero da tiempo para poderlo hacer de forma precisa, ¿no? No es tan urgente como el caso anterior, por ejemplo, pero requiere sí una medicación oral en las horas o días siguientes, ¿no? Por eso es conveniente que ya esté en manos del médico para que su hipertensión, que no lo sabía, empiece a tratarse para que no lesione su organismo en general. Y también puede tratarse, como tercera, la posibilidad de una falsa crisis hipertensiva. Se trata de subas de presión repentinas, que no dañan los órganos naturalmente, que se producen por situaciones, por ejemplo, de ansiedad, por cuadros de dolor agudo. El problema de las crisis hipertensivas es que muchas veces no avisan ni dan síntomas. Es uno de los problemas para poder ayudar a los pacientes y tratarlos. La verdad es de que hay personas que dicen no sentir, las personas aseguran sentir todo cuando sube la presión. Dicen, yo siento todo, desde dolor de pecho, todo. Pero también hay personas que tienen 220 y 140, por ejemplo, de hipertensión, que están muy mal, pero absolutamente no sienten nada, dicen. Hay esos extremos. Hay signos que nos avisan también sobre la hipertensión. ¿Qué signos, por ejemplo, nos avisan? De personas que no sienten nada. Amanecen con un ojo rojo. Y se van al oftalmólogo. Y bueno, si el oftalmólogo está bien preparado, porque los oftalmólogos solo se dedican al ojo y después ya se olvidan de otras cosas, se van al oftalmólogo y el oftalmólogo nada tiene que hacer ahí. Quien tiene que hacer es ir al cardiólogo, porque ese ojo rojo es por una hemorragia de capilares arteriales y eso ya es un aviso. Igualito es el aviso de la salida de sangre así inexplicablemente, no mucho, pero sale sangre de la nariz, es decir, tienen epistaxis. Ese es otro signo de aviso. Los pacientes que son a los que se les va a atender con primeros auxilios son los que ya presentan signos de lesiones en órganos, o sea, los que ya evidentemente tienen su hipertensión ya de mucho tiempo y que van a poner en riesgo la vida de él sin saberlo. Y suele ocurrir en personas que ya sufren de presión arterial alta, ¿no? De hipertensión. Las causas más habituales para que se produzca una crisis hipertensiva es, por ejemplo, personas que comen en exceso. Comen sus ricos embutidos, quesos, ricas lasañas, patés, encurtidos, precocinados, patatas fritas, chicharrones, qué sé yo. El exceso dietético va aumentando la grasa, el sodio, y en fin, va produciendo problemas cardiovasculares, entre ellos una crisis hipertensiva. Segundo, otra causa es, y que es generalmente la mayor de las veces, no cumplen su tratamiento bien. El 40% de los enfermos, pues casi la mitad, no cumplen bien su tratamiento. Y eso puede provocar picos perjudiciales, crisis hipertensivas. Porque el efecto de la medicación dura 24 horas. Si pasa ese tiempo y no se toma las dosis, pues la tensión, la presión empieza a elevarse. Y por último, otra causa es las impresiones, ¿no? Una impresión de que se ha muerto un familiar directo, pues aumenta la presión momentáneamente y puede causarles una crisis hipertensiva. Hay ciertas enfermedades crónicas renales principalmente también son motivos de crisis hipertensiva. Bueno, esas son algunas de las causas. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos al frente uno de estos problemas? Primero hay que determinar
estamos en un caso de encefalopatía hipertensiva o hipertensiva. Y si es así, tenemos que pedir lo más pronto ayuda médica. Es necesario eso. Mientras tanto, tenemos algunas cosas que hacer. Por ejemplo, tenemos que poner el paciente, ya se supone que le hemos dado la presión, ¿no? Vemos algunos síntomas, y tiene pues una presión elevada. Entonces, tenemos que ponerlo echadito de espaldas, lo que se llama de cúbito dorsal, o en 45 grados, que debe estar muy confortable, tranquilito. Hay que calmarlo de alguna manera, que tiene que persuadirlo, y dándole a saber que ya la ayuda médica ya está en camino. Y seguiremos chequeando su presión arterial cada 15, 20 minutos, ¿no? Y a veces con solo esto, con estas medidas, la mitad de personas se mejora y normaliza su presión. Normaliza, no a los límites que hemos dicho normal, pero se baja la presión a la hipertensión que normalmente tiene esta persona, ya no muy elevada. Así que suelen mejorarse solo con esas medidas de cuidado, ¿no? Pero si va a demorar la ayuda médica, digamos que estamos en un pueblo lejano, qué sé yo, va a demorar. Bueno, si no existe ninguna lesión orgánica que podamos nosotros deducir de órganos nobles, en el cerebro, el riñón, ellos saben, usted está enfermo de esto, no, yo estoy muy bien. Bueno, si no hay ninguna lesión, el tratamiento debe pretender reducir la presión arterial tan elevada que tenga a las cifras graduales, a cifras seguras. Estas cifras seguras no son las cifras normales. Tiene que bajar esa presión. El objetivo es bajar la presión diastólica, o sea, la de menor cuantía, más o menos a 100 o 110, y no del 140, 150 que está la presión diastólica. Entonces, hay que tratar de bajar a cifras que sean sus presiones normales, entre comillas, para esa presión, ¿no? Entonces, van normalizando estos valores, pero sí hay que evitar un descenso rápido. Es decir, si las personas que no lo saben, por eso menos mal que estamos dándoles estos conceptos, quieren bajar una presión, hay formas de bajar una presión elevada. A una persona le sacan 1 litro de sangre, sí, baja la presión, pero esas cifras conducen a lesionar los órganos terriblemente, porque hay una hipoperfusión de los órganos. Hipoperfusión significa la cantidad de sangre que debe llegarles, ya les llega con una presión baja, la mitad de presión o menos de la mitad. Entonces, se lesiona los pacientes caen, se produce un ictus, lo que se llama un ictus, ¿no? Y los pacientes se sienten muy mal y tienen consecuencias en esos órganos y en otros y en todo el organismo, unas consecuencias muy malas por bajar muy rápidamente la presión. Bueno, generalmente no se requiere hospitalizar a todos los que tienen hipertensión, sino a los que presentan complicaciones como las que hemos descrito. Solo para que sepan, porque esto obviamente no se hace, el tratamiento de la hipertensión, que ya produce lesiones en los órganos, de la crisis hipertensiva, debe realizarse más o menos en 3 etapas. En la primera etapa, se da fármacos por vía sublingual, que los preparan justamente para eso, de tipo captopril o nifedipino, se pone bajo la lengua. Y bajo la lengua se pone porque allí se absorbe bastante rápido las medicinas preparadas para eso, ¿no? No tiene que tomarse y esperar que el estómago los absorba. Más rápido es debajo de la lengua. Segundo, cuando eso no da tanto resultado, tenemos que administrar por vía endovenosa un diurético, por ejemplo, como la furosemida, que se llama látex, que es muy conocido y en cualquier sitio hay. También tenemos que ponerle ese diurético. El diurético tiene la virtud de que sale agua y jala sodio. Esa es la virtud del diurético y eso va bajando la presión. 3.
Si fracasa todo lo anterior, entonces, los dos pasos previos, entonces tenemos que usar un medicamento que se llama labetalol, que es especial también para eso, o también el enalapril por vía endovenosa. Ahí están las cifras, 0,5 o a 2 miligramos, y esto se va aplicando cada 30 minutos, y así se va bajándole la presión paulatinamente. Cuando hay un daño en los órganos nobles, debe ser necesario reducir la presión de forma inmediata, pero gradualmente, sin llegar a cifras normales. Más o menos, en principio, nuestro objetivo ha de reducirse acá. La presión diastólica, que es la más baja, baje en un 20-25%. De estar en 140, 150, vamos a bajar a 100, a 110. Pero paulatinamente. Bueno, estos tratamientos que estamos hablando no se hacen en las salas de emergencia, ¿no?, sino en una sala o unidad de cuidados intensivos. Por eso, de todas maneras, les pongo esto para que tengan una idea de cómo es eso, del tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar de quemaduras. ¿Quién no se ha quemado en su vida? La quemadura es una lesión, por definición es una lesión en la piel y en los tejidos del cuerpo que están debajo de la piel, causadas por calor, ¿no?, o sustancias químicas, por electricidad, el sol o algún tipo de radiación perjudicial. Las escaldaduras por líquidos calientes también, o por vapor. El vapor es muy terrible en las quemaduras. Cuando hay una erupción de algún volcán, el vapor que sale, no la lava, el vapor que va, eso es terrible, calcina. Bueno, hay líquidos y gases inflamables, como gasolina, el gas propano, en fin. Son causas también de quemaduras. Las quemaduras se clasifican en dos formas, nada más que en dos. Según la profundidad. Es decir, serán de primero, segundo o tercer grado. Aquí en el esquema les pongo yo un diagrama donde hay una piel normal. En el otro, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior ya está rojita, lo que ves en la piel normal, ya está rojita. Esa es una quemadura de primer grado que lo produce el sol, por ejemplo. Aquí en el otro diagrama se ve que está más rojita porque está más quemada, incluso arribita se ve ya una ampolla. Eso es una quemadura de segundo grado. Y el tercer grado, que está al ladito, pues ya es el tercer grado, afecta ya el tejido celular subcutáneo. Puede llegar hasta el músculo y el hueso. Quemar hasta los propios vasos sanguíneos, tendones, en fin. Son quemaduras de tercer grado muy graves. Entonces, eso es por su profundidad de la quemadura. Pero por la extensión, es decir, ¿cuánto se quema? ¿Se ha quemado todo el pecho más las piernas y los brazos? ¿O solo se ha quemado el muslo? ¿O solo se ha quemado parte de la espalda? En fin, todo eso, los médicos lo cuantificamos en porcentaje. Por ejemplo, en el diagrama de arriba se ve un niñito que se ha quemado todo el miembro superior, pero de primer grado. Se nota que es de primer grado. Entonces, eso es una quemadura de un 10, 12 o 15%. Así se le califica. 10, 15%. Estas personas tienen todas las de salir airosos, claro, que con cicatrices, en fin, depende de eso, pero salen bien. Que otros que se queman así, pero todo el cuerpo casi, esos tienen peor pronóstico. Las quemaduras graves que producen bastantes ampollas, y de primer grado, aunque sea, pero con ampollas, producen shock o pérdida de líquidos. Las ampollas es decir, que salen de los vasos sanguíneos. Imagínense, puede salir 1 litro, litro y medio, 2 litros. Entonces, producen shock. Un paciente con quemaduras de tercer grado que ocupe más del 10% de la superficie corporal debe ser hospitalizado lo antes posible. Al igual que una
Si una quemadura de primer grado, pero que es del 90% de la superficie, también necesita hospitalización. Es decir, puede haber quemaduras de primer grado, pero extensas, como también puede haber de tercer grado, pero pequeñitas. Entonces dependerá de cada situación para que sea el manejo clínico en el hospital. ¿Cómo debemos actuar en las quemaduras? Bueno, esto es ya sentido común, pero sabiendo algo de lo que vamos a decir ahora. La finalidad en las quemaduras de los primeros auxilios es prevenir la contaminación, la infección de esas quemaduras y calmar el dolor y evitar el shock. Entonces, primero, aplicamos bolsas de hielo o inmersión en agua helada, pero cuando son de pequeño porcentaje, para disminuir el dolor. Y también disminuir la acción del calor a los tejidos que ha afectado. Segundo, después se ha de cubrir la zona con un apósito que evite la contaminación justamente. Tercero, no deben utilizarse cosas, unas curas húmedas que dicen, ¿no? Ni pomadas o ungüentos, y hay que acudir a un especialista mejor para ver la situación o el tratamiento para esos casos. Pero no utilizar cualquier cosa, ¿no? Cada quien, la comadre o el vecino, tiene su forma de tratar. No hay que hacer necesariamente caso a eso. Las quemaduras de sol que se producen en la playa, por ejemplo, pueden ser de primero o segundo grado. Sus casos leves se pueden tratar con una cremita, simplemente como la betametasona. Eso les mejora. El calaminol también es un buen tratamiento para esos casos. En cambio, los casos graves ya deben ser atendidos ya por el especialista. 5. Las quemaduras químicas deben ser lavadas con agua a chorro, inmediatamente y profusamente, para diluir y limpiar al máximo la sustancia corrosiva. Otra medida que tenemos que tener en las quemaduras es que si tienen anillos las personas u otros artículos ajustándose a la zona afectada, hay que sacarlo. Y hay que hacerlo rápida y cuidadosamente, antes que el dedo se hinche y ya no puede salir. Y si se hincha, corta la circulación y el dedo se cae porque le va a entrar gangrena. Por eso hay que quitarlo. Ahora, también se le aflojan pues, lo que tenga ajustado. Brasier, correas, todas esas cosas. Ahora, no hay que romper ni explotar las ampollas. Las ampollas llenas de líquido brindan este tipo de protección para las infecciones. Eso que se haga ya en un sitio diferente, con cuidado, en fin. 8. Se coloca una venda sobre las quemaduras. Hay que cubrirlas con una venda de gas estéril, sin ajustar, pero nunca el algodón. No se usa algodón en las quemaduras. Hay dos advertencias que las he puesto acá. Nunca hay que arrancar la ropa que se ha pegado a la piel en una quemadura. No hay que arrancar. Segundo, no utilizar remedios ancestrales, ¿no? Como chocolate, el dentrífico, la pasta de dientes, o aceite, o petróleo, o mantequilla, en fin. No, eso no se hace. No se hace porque no va a dar ningún resultado. Se infecta, aumentan varios problemas, ¿no? Entonces no hay que olvidar de esas advertencias. Algunos consejos para las quemaduras. No hay que dejar de controlar las cosas que estamos cocinando. No hay que dejarlo. Por muchas razones nos podemos accidentar. Tampoco hay que colocar las manijas de las ollas, sartén, hacia adelante, porque puede haber palanca y pues salta el aceite caliente, por ejemplo. No hay que ponerlas hacia atrás. Nunca hay que alzar ni cargar a un niño mientras esté cocinando, ¿no? Esto a veces siempre eso le sucede porque los niños lloran, no hay quien lo vea, pero hay que tener demasiado cuidado. Hay que mantener todos los líquidos calientes fuera del alcance de los niños. Controlar la temperatura de los alimentos que les vamos a dar a un niño. Se pueden quemar.
Tampoco es recomendable calentar el biberón en el microondas, tampoco. Otro consejo es no hay que usar ropa suelta para cocinar. Realmente las damas, a veces por calor, ponerse ropas de seda, qué sé yo, muy sueltas y se prende fuego y se pueden quemar. No será muy ajustado, pero hay que evitar que sea muy suelto. Ahora, si hay un niño presente por ahí, hay que impedirle el acceso a las fuentes de calor, ¿no? Estufas, parrillas, chimeneas y calentadores. Y también hay que desenchufar las planchas cuando se termine de planchar o los dispositivos similares, ¿no? Cuando no estén en uso. Y guardarlo también fuera del alcance de los niños pequeños. Hay que cubrir los tomacorrientes con unas tapas especiales de seguridad, porque los niños, curiosamente, abren sus deditos y meten al huequito todavía sus dedos chiquitos y se electrocutan, se queman o se matan, se mueren, ¿no? Y también los cordones y cables eléctricos hay que ocultarlos. Los niños lo agarran, lo muerden, en fin, y si está con electricidad igual, pues queman la boca. Las personas fumadoras se les aconseja no hacerlo en la cama, ¿no? Hay que apagar las velas si se están usando para alumbrar. Hay que asegurarse también de que los detectores de humo, si hay en casa, funcionen bien y correctamente. Hay que controlarlos y cambiar las baterías de estos detectores de humo siquiera una vez al año, ¿eh? Porque si no, no tienes razón. Y si se puede, hay que tener un extinguidor de incendios en casa. Ahora, cuando uses o manipules productos químicos, siempre utiliza gafas o ropa de protección para evitar quemaduras, salpicaduras. Hay que mantener las sustancias químicas, los encendedores y los fósforos fuera del alcance de los niños. ¿Cuántos accidentes se han producido así? Y incendios y los niños han salido quemados o también mueren quemados. Además, no hay que utilizar los encendedores que parezcan juguetes. Hay encendedores que parecen juguetes y los niños la agarran, ¿no? Y pueden causar problemas. Y en la playa, no se diga, hay que tratar de cubrir todo lo que sea necesario para evitar las insolaciones, las quemaduras del sol a los niños y a las propias personas adultas. Entonces hay que tener presente todo eso. Muy bien. Finalmente vamos a ver estos temas que están en relación al calor, que es el aumento de la temperatura por golpe de calor. El golpe de calor que llega a 40, 41 grados de temperatura por una exposición prolongada al calor, ¿no? Por ejemplo, prolongada al sol. El sol, bueno, el sol de Arequipa, no obstante que es así, puede producir este problema cuando tiene oportunidad el sol de quemar a la persona. Pero hay lugares en que la temperatura es alta, de 40, 45, 50 grados. En Rusia hay un lugar en que sube la temperatura. Y hay gente que vive ahí trabajando a 60 grados. Entonces ellos con frecuencia tienen este problema de golpes de calor. O también por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación. Al punto que el cuerpo aumenta su temperatura terriblemente. Se pierde agua y sales esenciales. Entonces aquí, por golpes de calor, la fiebre se eleva a 40 grados o más. Hay cambios en el estado mental, hay un aturdimiento, o el comportamiento es muy confuso. Hay agitación de la persona, desesperación, hasta se dificulta el habla, se lesiona realmente el sistema nervioso. El calor de la piel se ve seca, o a veces con sudoración excesiva, se produce náuseas y vómitos por la baja presión. La piel se ve enrojecida, hay una taquicardia, o sea, pulso acelerado, respiración agitada y un terrible dolor de cabeza o cefalea. ¿Qué hacer en un golpe de calor? Claro, primero hay que echar a la persona, retirarlo a un sitio fresco, a la sombra y bien ventilado. Segundo,
quitarle la ropa que no necesita, hay que desnudarlo hasta donde se pueda a la persona y aflojarle lo que le está oprimiendo. Y tercero, bueno, si lo único que hay son algunas compresas, telas y hay agua fría, pues hay que cubrirlo con eso, la cabeza, el cara, el cuello, todo, todo lo que se pueda del cuerpo, e ir cambiándolas a medida que se calienten en el cuerpo. Pero lo mejor, si hubiera, bañarlo con alcohol. Con alcohol. El alcohol rápidamente se evapora del cuerpo y le quita temperatura. ¿Por qué el alcohol quita temperatura? Porque se evapora. Y para que se evapore el alcohol necesita solamente 60 grados de temperatura. Y la persona está con 40, 45 o 40 grados de temperatura, el alcohol rápidamente se evapora y quita la temperatura. Este, por ejemplo, se usa más en los niños. Los niños que llegan con convulsiones a un centro de salud o al hospital, se le encalata, se le echa, se le hace un baño de alcohol y se terminó el problema. El alcohol es mucho mejor en todo caso. Veamos entonces la fiebre alta. La fiebre alta, ¿quién no la conoce? ¿No? Producido por elevación de temperatura actualmente por diferentes factores. Los más frecuentes son infecciones de virus, bacterias, ¿no? Ahora en los niños esto es más frecuente. Y como decía, en los niños la fiebre alta se le baja rápidamente con baños de, cuando, así tenga o no convulsiones, se le baja con, con, con algodones, con alcohol, y se le pasa por todo su cuerpecito para bajarle su temperatura. Aparte de que hay que darles un tratamiento adecuado. Los síntomas de la fiebre alta pues, son piel caliente, enrojecida, y no hay sudoración, impulso aumentado, fuerte, en fin, todo es un cortejo de síntomas por la fiebre alta, ¿no? El paciente se encuentra mareado con fiebre alta, los niños, adultos, hasta pues se puede perder la conciencia. Todo lo que es extremo afecta al sistema nervioso. La manera de actuar aquí es muy parecido a lo que hemos dicho en el golpe de calor. Y por último veamos lo que es ya la deshidratación por calor. Y esto se debe a una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. Los electrolitos son pues, el cloro, el sodio y el potasio, ¿no? Se pierde agua, cuando uno suda se pierde agua y eso es electrolito. En el organismo se pierde eso por haberse expuesto al calor. La piel se ve pálida y húmeda, sudoración profusa, pulso débil naturalmente, la presión baja y la respiración pues, es muy superficial. Puede producirse cefaleas, náuseas, vómitos. Naturalmente, aquí lo que hay que hacer es reponer los líquidos. Si se tiene posibilidades en un tópico cercano, por venoclisis se usa el suero fisiológico, que tiene agua y tiene sal. Si no hubiera eso, los líquidos hay que dárselos por vía oral. En 1 litro de agua se pone 2 cucharadas de sal de cocina, y 5 o 6 cucharadas de azúcar. Y si ahí si hubiera, se le añade limón, y eso se le da a tomar con frecuencia, no todo junto, pero lo más que se pueda al inicio, y después cada media hora su vaso, ¿no? Hasta que más o menos ahí se controle su problema de deshidratación. Hay que controlar naturalmente el pulso, presión y el estado de conciencia, que rápidamente lo recuperan cuando se hace eso. Muy bien, entonces eso es todo lo que quería decirles en este día de esta 5ª clase de primeros auxilios. Y las preguntas, si las tienen, con todo gusto las responderé.